Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy traigo una noticia que ha estremecido al mundo del entretenimiento turco. Engin Akyürek ha roto su silencio y ha hecho una declaración que nadie esperaba. Con voz pausada y mirada perdida, el actor confesó algo que ha dejado a todos con la boca abierta: quiero perdonar a Tuba Büyüküstün, pero no puedo. Estas palabras han encendido las redes sociales, donde miles de fans han comenzado a debatir qué es lo que realmente ocurrió entre ellos y si aún queda algo de amor o si, por el contrario, la herida sigue abierta. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva en un programa de televisión en horario estelar. Engin, conocido por su discreción y por evitar hablar de su vida privada, aceptó participar para hablar de su nueva serie. Sin embargo, cuando el periodista le preguntó por su relación pasada con Tuba, el actor no pudo ocultar su emoción. Tras unos segundos de silencio, respondió con sinceridad: a veces el corazón quiere perdonar, pero la mente no olvida. Es fácil decir que el tiempo cura todo, pero no siempre es verdad. En ese momento, el estudio quedó en silencio absoluto. Según personas cercanas a la pareja, la relación entre Engin y Tuba terminó de forma repentina y dolorosa. Aunque ninguno de los dos habló públicamente de los motivos, se rumorea que una traición emocional fue el detonante. Un amigo del actor aseguró: Engin se sintió profundamente herido. Tuba fue alguien muy importante para él, y no es fácil cerrar una historia así. Por su parte, Tuba habría intentado comunicarse con él varias veces, sin éxito. Lo llamé para pedirle disculpas, pero no quiso hablar conmigo, habría dicho la actriz en una conversación privada que ahora se ha filtrado. Las redes sociales estallaron inmediatamente después de la emisión. Los fans se dividieron entre quienes apoyan a Engin por mantener su dignidad y quienes creen que debería darle una segunda oportunidad a Tuba. Uno de los comentarios más repetidos fue: si aún la ama, debería dejar el orgullo a un lado. Otros fueron más duros: hay cosas que no se perdonan, por mucho amor que haya. Horas después de la entrevista, Tuba publicó un mensaje en sus redes que aumentó la tensión: a veces el silencio es la respuesta más honesta. Muchos interpretaron esas palabras como una indirecta hacia Engin, quien, según testigos, se encontraba grabando en el set cuando vio la publicación. Se quedó mirando la pantalla en silencio, sin decir una palabra, contó un miembro del equipo de producción. Durante los días siguientes, los medios comenzaron a especular sobre un posible reencuentro. Algunos periodistas aseguraron que Tuba planea viajar a Capadocia, donde Engin se encuentra rodando, para intentar una reconciliación. Una fuente cercana a la actriz afirmó: ella no ha dejado de pensar en él. Quiere hablarle cara a cara, sin cámaras, sin prensa. Sin embargo, el entorno de Engin habría recomendado que no acepte ese encuentro, al menos por ahora. Días después, la tensión entre ambos alcanzó su punto máximo cuando un medio turco publicó supuestas fotos de Tuba llegando al set de rodaje de Engin en plena noche. Aunque las imágenes eran borrosas, los titulares fueron suficientes para encender la polémica. Algunos afirmaban que se trataba de una simple visita amistosa, mientras otros aseguraban que la actriz había ido a buscarlo impulsada por la emoción. Ninguno de los dos hizo comentarios al respecto, pero el silencio solo aumentó la intriga. Un testigo anónimo declaró a la prensa: Tuba estaba nerviosa, se notaba que no era una visita planeada. Esperó en su coche por varios minutos antes de entrar al set. Según las mismas fuentes, Engin habría salido a hablar con ella durante un breve descanso, pero la conversación no duró más de 10 minutos. No fue un reencuentro feliz. Se vieron, hablaron en voz baja, y luego él se fue sin mirar atrás, relató el testigo. Esa misma noche, un nuevo mensaje apareció en la cuenta de Engin: no todo lo que vuelve está listo para quedarse. Las redes sociales explotaron una vez más, interpretando la frase como una respuesta directa a la visita de Tuba. Los fans, divididos, comenzaron a crear teorías sobre el futuro de la pareja. Algunos comentaron: si realmente no le importara, no publicaría nada,
mientras otros opinaron, esa frase cierra un capítulo, no lo abre. En las horas siguientes, varios programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar la situación. Se mostraron imágenes de antiguas entrevistas, escenas románticas de las series que protagonizaron juntos y hasta declaraciones pasadas que hoy cobran nuevo sentido. Un experto en lenguaje corporal invitado a un programa señaló, la forma en que Engin baja la mirada cuando mencionan a Tuba demuestra que aún hay sentimientos no resueltos. Mientras tanto, Tuba se refugió en su círculo más cercano. Una amiga suya declaró, Tuba no quería que todo esto se hiciera público. Solo quería pedir perdón. Pero ahora siente que ha perdido la oportunidad de hacerlo. En respuesta a esa versión, un allegado a Engin comentó, él no busca venganza ni resentimiento. Solo quiere paz. El público, sin embargo, no parece dispuesto a dejar que la historia termine ahí. En redes, los hashtags #Engin y Tuba y #Segunda Oportunidad se mantuvieron en tendencia durante varios días. Miles de fans publicaron videos recopilando momentos románticos de la pareja, con mensajes como el amor verdadero siempre encuentra el camino o todavía hay esperanza. Una semana después del escándalo, la prensa captó a Engin caminando solo por las calles de Estambul, con auriculares y semblante pensativo. Los reporteros intentaron acercarse, pero el actor se limitó a decir, no tengo nada más que decir. El tiempo dirá lo que deba pasar. Esas pocas palabras bastaron para mantener viva la expectativa. Tuba, por su parte, fue vista saliendo de un café en el barrio de Bebek, luciendo tranquila pero con una expresión melancólica. Cuando una periodista le preguntó si volvería a hablar con Engin, ella solo respondió, nunca digas nunca. Esa frase, corta pero potente, volvió a encender los comentarios en redes y a dividir aún más las opiniones. Hoy, el público turco sigue pendiente de cada movimiento de ambos. Algunos medios aseguran que podrían coincidir nuevamente en un proyecto internacional, lo que sería una oportunidad inesperada para un reencuentro profesional y, quizás, emocional. Mientras tanto, los fans continúan soñando con verlos juntos una vez más, no solo frente a las cámaras, sino también en la vida real. Como siempre, queridos seguidores, los mantendremos informados de cada detalle que surja sobre esta historia que parece no tener final. ¿Será posible que el amor vuelva a unir a Engin y Tuba? No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización sobre esta conmovedora historia de amor, perdón y destino. Queridos seguidores, ¿cómo creen que terminará esta historia? ¿Hablará Tuba y pedirá perdón en público? ¿O Engin seguirá firme en su decisión de no mirar atrás? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas novedades del mundo del entretenimiento turco.